Hola, soy Sergio. Hoy quiero hablaros acerca del sentido, el propósito de la vida, a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Hoy particularmente el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito por el hombre más sabio que ha pisado este planeta antes de Jesucristo, en palabras de el Señor Jesús, Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vivió alrededor de 70 años y cerca del final de su vida, él hace una rememoración, una evaluación, una recopilación de sus experiencias y nos presenta el contenido de su evaluación en el libro de Eclesiastés. El propósito del libro de Eclesiastés es que nosotros aprendamos en pellejo ajeno. Alguien ha dicho que la experiencia no es la mejor maestra. Y la razón por la que la experiencia no es la mejor maestra es porque cobra muy caro, cobra la vida. Salomón escribió estas experiencias al final de su vida y nos presenta el meollo de su enseñanza, de lo que él ha aprendido de la vida al final del libro, el libro de Eclesiastés. Y dice, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Alguien ha dicho que nos hacemos demasiado pronto viejos y nos hacemos sabios demasiado tarde. Salomón recibió de Dios el don de la sabiduría pronto en su vida. Y él decidió utilizar esta habilidad, esta destreza, para analizar su experiencia y recopilar información de sus observaciones. Y es lo que nos presenta aquí en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es escrito como un solo discurso y sus partes deben de ser entendidas dentro de este discurso. Algunas personas sienten, leyendo el libro de Eclesiastés, que contradice otras porciones de la Biblia porque puede presentar un punto de vista quizá cínico o pesimista de la vida, pero no es así. El punto de vista que Salomón nos presenta de la vida es bastante positivo. Positivo en cuanto a su contenido global, pero pesimista en cuanto a una cosa, y es tratar de hallar sentido, propósito y razón de ser a la existencia en cualquier cosa de este lado de la eternidad. Nada de este lado de la eternidad va a llenar nuestros corazones de satisfacción y contentamiento. Agustín de Hipona dijo: Dios nos ha creado con un vacío en el corazón, un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar. Y Salomón experimentó con todo bajo el cielo, bajo el sol, en términos de la expresión del libro de Eclesiastés, llenar ese vacío y ver si algo podía dar esa satisfacción última, profunda y razón de ser a su vida aparte de Dios. Y descubrió que era imposible. Por eso la lección al final del libro, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Desde luego, nosotros podemos pensar y decir, bueno, esa es la experiencia de Salomón. Y yo quiero experimentar con mi propia vida a ver si eso es cierto. Tienes la libertad de hacerlo. Pero recuerda que en esa experiencia va tu vida. La experiencia no es el mejor maestro porque cobra demasiado caro, cobra la vida. Y lo que Dios quiere hacer es economizarnos de alguna forma miseria, tristeza, vacío, frustración en nuestra vida, dándonos el contenido de este libro y las experiencias, la enseñanza de Salomón. Es interesante al leer el libro el énfasis que Salomón pone en la muerte, y probablemente porque Salomón al final de sus días estaba viendo la muerte de frente. Hay un énfasis particular en la muerte en este libro. De los 232 versículos del libro, el 15%
están dedicados al tema de la muerte. Todo pasa, todo termina, todo se acaba, nada dura para siempre. Lo que queda por delante del hombre, para todos los hombres, el gran igualatorio es la muerte. Eso es lo que nos va a decir Salomón. Hoy vamos a meditar solo en el contenido de 2 capítulos del libro de Salomón. El libro de Eclesiastés es bastante repetitivo y lo que leemos en los primeros 2 capítulos de una u otra forma lo leeremos también en los otros capítulos si tenemos tiempo para leer. La idea central que vamos a desarrollar, la lección para ti y para mí el día de hoy, es que debemos hallar el sentido de todo, no en las cosas de este mundo, sino en Dios. Debemos hallar el sentido y el propósito, razón de ser de nuestra vida en Dios. Y si lo buscamos en cualquier otra cosa, nos veremos frustrados. Si tratamos de hallar el sentido de nuestras vidas en otra cosa, vamos a recibir vacío y no contenido que llene nuestras vidas. Las cosas de este mundo no pueden dar satisfacción a nuestras vidas. ¿Por qué? Versículos 1 y 2 del capítulo 1 del libro de Eclesiastés, vamos a ir leyendo y derivando las lecciones para nuestras vidas. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 5 veces aparece la palabra vanidad aquí. Es la palabra Ebel, de donde viene el nombre Abel, que significa efímero, transitorio, vacío, lo que no tiene contenido, aliento, vapor, lo que se acaba, lo que se termina. Y dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Primera lección es que no podemos hallar sentido y propósito a nuestras vidas en nada de este lado de la eternidad, porque todo se acaba, todo termina, nada dura para siempre. Esa es la experiencia de Salomón, él lo ha observado. Dice así el capítulo 3, versículo 19: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Y no tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo se acaba, todo termina. No que no haya diferencia entre los animales y los hombres, pero el fin de unos y otros es el mismo. Todo termina. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de los animales desciende abajo a la tierra? Y el argumento de Salomón es que a partir de lo que se observa, lo que se ve solamente, nosotros no podemos concluir qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay después de la muerte. Ahora, por otras porciones de la palabra, nosotros sabemos que hay un más allá. Sabemos que hay una eternidad por delante. El libro de Eclesiastés mismo, en el capítulo 3, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros tenemos ese sentido de proyección, ese sentido de permanencia, ese anhelo de durar. Y los hombres han tratado de llenar este anhelo de duración de una u otra forma. Se dice que los griegos trabajaban la piedra porque trataban de dar permanencia a sus días sobre la tierra. Tenemos un anhelo de duración. Y ese anhelo de duración Dios lo cumple porque hay una eternidad por delante. Está el cielo y está la condenación eterna. Eso es la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora, Salomón, desde su perspectiva únicamente horizontal, que es su punto de vista, el propósito de su discurso, nos dice que por lo que vemos no sabemos que hay más. Y la muerte es el final. La razón entonces, primera razón, por la cual no podemos hallar sentido y razón de ser a nada de este lado de la eternidad, es porque todo se acaba, todo se termina. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y luego dice versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.
Todas las cosas son fatigosas, más que lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Otra razón por la cual nada da sentido y propósito a esta vida es que una vez nos metemos en la rutina de las cosas, todo se vuelve repetitivo. Las cosas parece que están repitiéndose monótonamente una tras otra. Y ese es el sentir que ha desarrollado Salomón a la luz de sus 70 años de vida sobre la tierra, que las cosas parecen no tener sentido porque se repiten una y otra vez de la misma manera. Cuando él dice que no hay nada nuevo debajo del sol, es dentro de la experiencia de la vida de la persona. Las cosas parecen una rutina sin sentido, sin propósito y sin razón de ser. Y en ese sentido se vuelven insatisfactorias, no llenan, no satisfacen, no producen contentamiento último a la vida, terminan cansando. Es el punto de Salomón. Y continúa diciendo: hay algo que se puede decir, y aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y el punto es que todo va al olvido, todo termina, todo se acaba. Los grandes logros, como va a mencionar más adelante, pasan. Todo está pasando continuamente. Es un devenir continuo. Es lo que ha observado Salomón. Y lo que él ha experimentado es que nada llena de las cosas de este mundo, porque todo está pasando y todo se repite. Yo, dice el versículo 12, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Qué trabajo? Bueno, el trabajo de discernir el propósito y la razón de ser a los días sobre la tierra. Y este trabajo se produce fatigoso y sin sentido cuando no hallamos respuesta a las preguntas últimas de la existencia, ni razón de ser al esfuerzo por el esfuerzo mismo. Debemos hallar el sentido de todo lo que existe, todo lo que experimentamos en Dios y no en el mundo. Y si buscamos el sentido de la vida en las cosas de este mundo, vamos a descubrir que todo se acaba, que nada satisface, todo parece repetitivo, todo va al olvido y todo nos sume en una gran frustración. Dice el apóstol, dice Salomón en esta sección: miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, también a entender las locuras y desvaríos. Conocí que aún esto era vanidad y aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Irónico que el hombre más sabio de la tierra diga que su posesión más grande, la sabiduría, lo deje vacío. Y diga estas palabras en un sentido amargas y frustradas, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y el punto es que entre más sabe una persona, más sabe que no sabe. Entre más entiende una persona, más entiende que no entiende. La persona sin conocimiento puede pensar que sabe, y la persona sin conocimiento puede no entender que no sabe. Sin embargo, entre más entiende una persona, más descubre su propia ignorancia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 8, quien piensa que sabe algo, todavía no sabe cómo debe saberlo. Así que debemos hallar el sentido de todo en Dios y no en las cosas de este mundo.
si buscamos el sentido en las cosas de este mundo, sea cual sean las cosas de este mundo en la cual tú estés buscando propósito y razón de ser, sea la familia, sea el trabajo, sea la salud, sea el deporte, sean los logros, lo que vamos a terminar descubriendo es que esto nos deja vacíos, no satisface. Por un momento podemos sentir que nuestra vida ha hallado sentido cuando lo alcanzamos, pero una vez lo tenemos en nuestras manos, descubrimos que lo que esperábamos hallar en eso no está en ellos. Dijo Aristóteles Onassis que toda su vida había sido vivida como viajando a través de un túnel de oro, esperando hallar la felicidad al final. Y eso lo dijo en su lecho de muerte, y ha hallado que no hay felicidad al final. No hay nada que llene la vida de este lado de la eternidad. Podemos intentarlo, podemos esforzarnos. Salomón lo hizo, y Salomón nos cuenta su experiencia con el propósito de que derivemos lecciones para nuestras vidas de su experiencia y no tengamos nosotros mismos que experimentar esa frustración en nuestras propias vidas. Él experimentó esa frustración. Es lo que nos ha dicho en el capítulo 1, y el capítulo 2 añade más detalles de lo mismo. Continúa diciendo: dije yo en mi corazón en la Biblia, cuando se usa de esta forma, hace referencia a la mente. Es decir, medité, pensé, analicé, utilicé estos recursos que fueron puestos a mi disposición, todo este conocimiento, toda esta sabiduría, toda esta capacidad de análisis y discurrir. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Lo que nos está diciendo en estos versículos es que debemos hallar sentido de todo en Dios y no en las cosas de este mundo. Y si buscamos sentido en las cosas de este mundo, vamos a descubrir que hay vacío en ellos. La fiesta no llena, ese es lo que nos ha dicho aquí. Salomón se dedicó a la fiesta en algún momento de su vida, y la intención de dedicarse a la fiesta es ver cuánto bien duradero, cuánta satisfacción, cuánta respuesta a las preguntas y anhelos últimos de su vida, cuánta satisfacción a este anhelo de permanencia y sentido podía hallar en la fiesta, y descubrió que la fiesta le dejaba vacío también. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Lo que hay después de la fiesta es resaca, y lo que experimentó Salomón fue precisamente eso. Dice más: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, en retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué es lo que él trató de hallar? Pues búsqueda de proyección última, su vida y satisfacción en el vino. Algunas personas lo buscan en las drogas, cualquiera que sean estas drogas, que les puede dar el subidón, pero después del subidón viene gran bajón y te deja peor. Eso lo experimentó Salomón. Y lo que nos está diciendo es aquí: nada, sea lo que tú puedas pensar que puede llenar tu vida, lo he probado yo y no satisface. Es lo que él nos está diciendo. Engrandecí. Ahora él tenía los recursos, él tenía los medios, él tenía la riqueza, y la va a utilizar para buscar esta meta. Y dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de sabiduría, la sabiduría más grande, Salomón también fue el hombre más rico de su día. Y él utilizó estos grandes recursos para grandes proyectos, y buscó si la búsqueda de sentido a la vida hallaba satisfacción en la realización de grandes proyectos. Y eso es lo que nos dice aquí: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantores. Tuvo todo.
cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Los grandes proyectos, dice, fui engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. O sea, él se dedicó a estos proyectos, buscó sentido y propósito, razón de ser en todos ellos, pero pensando en esto, buscando en todos estos experimentos, que eran experimentos, si esto satisfacía ese anhelo profundo de su corazón, si algo de esto llenaba ese agujero, ese vacío que había en su corazón, y estuvo descubriendo en la experiencia continua que no era así. No negué, dice versículo 10, a mis ojos ninguna cosa que desearan. Fijaos vosotros, ¿quién puede decir esto? Él tenía los recursos y dice que lo hizo. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Atención. Y he aquí toda vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora, no que no haya satisfacciones inmediatas o temporales o provecho relativo en algunos logros, pero está hablando de la meta del experimento, el foco del experimento, y es llenar este vacío de su corazón. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, y ese anhelo de duración, de proyección eterna, no va a hallar sentido y razón de ser en nada de este lado de la eternidad, debajo del sol, en palabras de Salomón. Y dice, he aquí toda vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu, ¿en qué sentido? Que te deja vacío, que te deja un mal sabor de la boca, que no te llena, te deja insatisfecho. Esa es la experiencia de Salomón, y seguramente la experiencia de cualquier persona que busca satisfacción en estas cosas de este lado de la eternidad. Todos nosotros lo hacemos y todos nosotros lo intentamos. Y lo que Dios quiere que hagamos es que aprendamos en pellejo ajeno. Aprendamos de la experiencia de otro y no a través de nuestra propia experiencia. Él vivió sus días sobre la tierra, buscó satisfacción en estas cosas, la vida pasó, la vida terminó, viendo retrospectivamente, dice nada satisface. Después dice, versículo 12, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Entonces él empieza a analizar qué va a suceder cuando yo me haya ido, qué va a suceder cuando yo haya partido, qué va a suceder después de mi muerte. Nada, sino lo que ha sido hecho. O sea, él puede anticipar que no va, la experiencia de la humanidad y la experiencia del hombre no va a ser distinta a su propia experiencia. Es decir, ninguna otra generación podrá hallar sentido y razón de ser a su propia experiencia, a su propia vida, a partir de su experiencia de cosas temporales. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. O sea, él nos está diciendo que la sabiduría que él tiene, este don precioso, sabiduría a propósito en la Biblia no es solamente conocimiento, sino es la capacidad de tomar decisiones que honren a Dios en un mundo caído. Y lo que está haciendo aquí Salomón es utilizar estos recursos mentales, este discernimiento, esta capacidad de análisis que Dios le ha dado y de procesamiento de datos, de la información, su propia experiencia, la experiencia de otros, los recursos para diversas experiencias. Él lo ha utilizado para sacar una lección importante. Y esa es la lección que él quiere comunicarnos a nosotros. Su sabiduría ha sido utilizada para traer gloria a Dios. Y la gloria a Dios va a venir en la recomendación que él hace. Y es, no busques sentido a tu vida de nada de este lado de la eternidad, porque el sentido a la existencia se halla solo en Dios. Y esta es la forma en que él ha utilizado su sabiduría. El fin del discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice, yo he visto que la sabiduría, estamos en el capítulo 2, versículo 13, que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno
y al otro. Sigue hablando o volverá a hablar acerca de la muerte, el gran igualatorio. Y es un énfasis que tiene Salomón, y parece pesimista en cuanto que habla demasiado de la muerte, pero lo que hace es ser realista. Todo acaba, todo termina, todos vamos a morir, y tenemos que vivir nuestras vidas a la luz de ese hecho. Alguien ha dicho que no está preparado para vivir quien no está preparado para morir. Salomón está preparado para morir. Él ve la muerte de frente, hace un análisis de su vida y dice: nada va a llenar la vida sino solo Dios. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que debemos hallar sentido y propósito a nuestras vidas en Dios. Y que si tratamos de dar sentido y propósito a nuestras vidas en otra cosa, aparte de Dios, hallaremos frustración. Es la experiencia que Salomón está comunicándonos de sus 70 años sobre la tierra, echando mano de los recursos abundantes que él tuvo a su disposición para hacer esto posible. Y él ha hallado que las cosas de este mundo no satisfacen. Ha descubierto que todo se acaba, que nada satisface permanentemente, todo parece repetitivo, todo termina aburriendo, todo pasa al olvido, todos vamos a ser sumidos en un profundo sentido de frustración si tratamos de hallar sentido y propósito a nuestras vidas en cosas de este lado de la eternidad. El incremento de sabiduría produce un incremento del discernimiento del vacío que las cosas de este mundo dejan. La fiesta no satisface, el vino no satisface, la realización de grandes proyectos no satisface, la sabiduría en sí misma, es lo que nos acaba de decir, nos deja vacíos. Y ahora dice el capítulo 2, versículo 18: asimismo aborrecí yo todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Debajo del sol, esa es su experiencia, dentro de los límites del horizonte, de lo que se ve, del espacio y el tiempo. No está haciendo su análisis tomando en consideración lo que hay más allá. Él sabe que hay un más allá, pero la lección que está tratando de comunicarnos es a partir de el énfasis y la tentación del hombre, de hallar sentido y propósito a su vida en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se palpa. Y dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo. No en el sentido que él odiase su trabajo, pero llegó a hallar, no hallar satisfacción en él. Su trabajo, su esfuerzo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y esa es una de las razones por las cuales hay insatisfacción en el trabajo. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané. Ahora, sabemos que su hijo Roboam, pues sí, fue necio. Y el reino de Israel se rompió en dos como resultado de la decisión necia que tomó su hijo. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que me afané y me ocupé debajo del sol en mi sabiduría? También esto es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. O sea que Salomón estaba dándose cuenta que todo lo que había acumulado
se iba a quedar. Estaban dos señoras en un funeral y una le dice a la otra en relación con el hombre que había partido, ¿cuánto dejó? Y dice la otra, todo. Y esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Y destrucción raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron llenos, traspasados de muchos dolores. Ahora, Salomón ha experimentado todo esto y Salomón nos lo comparte y nos lo comparte con el propósito de decirnos, oye, no te afanes, todo acaba, todo termina, todo se queda. Ahora, todavía no hemos llegado al meollo del asunto y si esto es así, entonces, ¿qué? Bueno, nos va a decir qué, pero antes quiere abrirnos los ojos a la realidad de que nada de este lado de la eternidad puede llenar este vacío que hay en el corazón. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Versículo 22, y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Tú quizás has experimentado noches en blanco preocupándote de situaciones. Salomón experimentó ese tipo de noches sin dormir, sin pegar el ojo, pensando, dándole vueltas a la situación, y descubrió que todo era un esfuerzo vacío y vano. Le dijo uno de la multitud, vamos a leer una de las narraciones, Lucas el capítulo 12, le dijo una de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ese es un complemento en las enseñanzas del Señor Jesús a lo que estamos viendo de Salomón. Salomón lo experimentó. El Señor Jesucristo lo enseña articuladamente, categóricamente. Salomón lo tuvo que descubrir él en experiencia propia. Dice, todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Así que esa es la lección del libro de Eclesiastés, por lo menos en lo que respecta a la experiencia de Salomón. En estos meros 2 capítulos, él va a decir lo mismo de otros ángulos en los siguientes capítulos para llegar a la lección final. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, si hacemos esto, si metemos a Dios en el cuadro, si no vivimos nuestra vida dentro del horizonte puramente de lo material, sino que vivimos nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, poniendo la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra, si vivimos nuestras vidas a la luz de la eternidad, vamos a tener otra perspectiva y vamos a tener otro sentir con respecto de las cosas de esta vida.
vida y vamos a tener otra experiencia que la de frustración, vacío, fatiga, dolor inútil que Salomón nos está comunicando. Él experimentó al tratar de hallar sentido o al intentar hallar sentido en las cosas de este mundo, como un experimento que él hizo echando mano de los recursos que tenía a su disposición. Ahora va a decirnos qué es lo que hay que hacer. Si esto es realidad, si nada va a llenar nuestra vida de este lado de la eternidad, entonces ¿para qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí en preparación para la eternidad. El cielo es un lugar preparado para gente preparada. Y toda la experiencia de este lado de la eternidad tiene un sentido y tiene su razón de ser. La enseñanza de la palabra de Dios globalmente es que este es un mundo caído. Este no es el mejor de los mundos posibles, pero es el mejor camino al mejor de los mundos posibles. Ese mundo que Dios tiene por delante, ese mundo que el Señor Jesucristo dice, Él ha ido a preparar. Él dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y conocéis a dónde voy y conocéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe. Tanto tiempo hace que estoy entre vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el Señor Jesucristo vino a meter la eternidad en el tiempo, a acercarnos a Dios, a nosotros, para llevarnos a nosotros a Dios. Y al acercarnos a Dios, ha iluminado este mundo de tinieblas y da sentido y razón de ser a todo lo que no tiene sentido y no tiene razón de ser. Y esta es parte de la frustración que Salomón experimenta. La inescrutabilidad de los caminos de Dios y la incertidumbre que nosotros tenemos con respecto de qué va a pasar, cuál es el propósito y razón de ser de nuestros esfuerzos. Solo derivamos frustración e insatisfacción y vemos un vacío que no termina de ser llenados. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Lo que queda, dice en el capítulo 2, versículo 24, no hay cosa mejor. O sea, el cuadro es negro, el cuadro es oscuro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay esperanza, hay luz para nuestra experiencia de este lado de la eternidad, para nuestra experiencia aquí y ahora. Y no solamente para nuestra experiencia allá y entonces, aunque lo que el Señor nos dice de allá y entonces va a marcar el aquí y ahora. Y dice así, no hay cosa mejor para el hombre, fijaos, parece hedonismo, pero no es hedonismo. Tenemos que dejarlo dentro de su contexto. Hemos dicho al principio que el libro de Eclesiastés es un discurso y que no podemos hallar sentido a sus partes aislándolas del todo. Entonces tenemos que ver estas palabras dentro de ese todo, que es la lección del libro de Eclesiastés, que es el fin del discurso oído, es teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo del hombre. Y dentro de esto, todo del hombre, vamos a leer estas palabras. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y su alma se alegre de su trabajo. Es interesante, pero podemos hallar disfrute de las cosas materiales. Podemos hallar disfrute de la comida y de la bebida. Podemos hallar disfrute de las cosas comunes de este lado de la eternidad si no hacemos de ellas la meta de nuestra vida. Y esa es la lección. ¿Vale? La única forma de hallar satisfacción en todo esto que es un mundo caído, pero es un mundo hermoso, con tantas cosas que pueden llenar nuestra vida de gozo. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, tenemos aquí la mano de Dios interviniendo y metiéndose en el tiempo. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, y aquí está el punto, al hombre que le agrada, al hombre que agrada a Dios,
Al hombre que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo. La sabiduría, hemos dicho, es la capacidad de tomar decisiones que honren a Dios en un mundo caído. Es una habilidad, es una destreza. Esta habilidad se desarrolla como resultado de buscar tomar decisiones que agraden a Dios, enfocar nuestras vidas en dirección de Dios, meter a Dios dentro de nuestro horizonte, ajustar nuestra brújula y orientarla al norte que apunte a Dios. Y dice, porque al hombre que le agrada, es decir, al hombre que vive no para realizar su agenda, el hombre que vive no para ajustar vivir para sus apetencias, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador. Aquí se contrasta al hombre que le agrada con el pecador, la persona que está orientada de espaldas a Dios, orientada a sí misma, orientada a la realización de sus propios proyectos y la satisfacción de sus propias necesidades, o por lo menos a intentar satisfacerla en las cosas que ve. Porque al hombre que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. O sea que sí logra cosas, pero no le van a satisfacer, no le van a llenar. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. No en el sentido de que las personas sin Dios estén trabajando conscientemente para llenar la vida de las personas que agradan a Dios, pero el punto es que Dios va a utilizar las cosas para que resulte para bien de la persona que agrada a Dios y la persona que vive para sí misma, para alcanzar esas metas orientada únicamente al horizonte de lo que se ve y no teniendo en cuenta a Dios. Va a hallar vacío, va a hallar insatisfacción, no va a hallar esa llenura del vacío que hay en su ser, que es el vacío que tiene forma de Dios. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que esta es la enseñanza de Salomón para ti y para mí en el libro de Eclesiastés. Hay muchísimas otras enseñanzas, es un libro muy rico, muy práctico, pero básicamente lo que quiere es quitarnos la ilusión, la fantasía de que cualquier cosa puede dar sentido y razón de ser a nuestras vidas de este lado de la eternidad. No lo vamos a hallar. No sé si estás tú pensando en tus logros académicos, en tu familia, en tu salud, en el deporte, en tener un cuerpo 10, en riquezas, en el placer, cualquiera que sea lo que tú estés enfocando tu vida para llenar ese vacío del corazón, vas a invertir vida en ello y vas a descubrir al final que lo que deja es un vacío, que no da satisfacción última. No vas a sentir que has llegado finalmente a la meta. Vas a decir, como dijo Aristóteles Onassis, toda mi vida viajando a lo largo de un túnel de oro, buscando hallar la felicidad y no le he hallado. Un vacío. No se cogen, es vanidad de vanidades. Ese es el sentido de la palabra eber. Lo efímero, lo transitorio, lo que se acaba, lo que no llena. Pero si metemos a Dios en el cuadro y orientamos nuestra vida a buscar satisfacerlo a Él, a vivir para sus metas, entonces todo lo demás tiene sentido y hay satisfacción en ello. Es lo que el Señor nos enseña. Podemos hallar satisfacción en comer, podemos hallar gozo en beber, podemos hallar alegría en las relaciones, disfrute de todo lo que el Señor nos da. Dios nos da todas las cosas, dice el apóstol Pablo, en abundancia para que disfrutemos de ellas. Pero la única forma de disfrutar todas las cosas es poniendo a Dios en el centro. Pon a Dios en el centro y todo lo demás estará en su lugar. Solo Dios da sentido, propósito y razón de ser a la existencia. Que el Señor nos ayude a ponerlo a Él en el centro de nuestras vidas. Amén. Gracias. Que Dios os bendiga.